Hola, ¿qué tal chicos? El tema del día de hoy es planteamiento y solución de problemas con ecuaciones de primer grado. Para esto nosotros debemos seguir una serie de instrucciones o puntos ordenados. Entonces, como primer punto nosotros tenemos la interpretación del enunciado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos leer el enunciado e identificar la incógnita y escribir de forma necesaria los dichos términos para la procedente resolución. Como segundo punto tenemos el planteamiento de la ecuación, que nos dice que con la información que se tuvo o se obtuvo de la interpretación del enunciado, nosotros vamos a plantear la ecuación que relaciona los datos del problema. En el punto número 3 nos da que debemos hacer la resolución de la ecuación. Y eso implica que vamos a utilizar todos los procesos matemáticos que sabemos, como son despeje, suma, resta, multiplicación, división. Y por último vamos a utilizar la comprobación de la solución, que esto no es nada más que reemplazar el valor obtenido en la ecuación planteada y verificar la igualdad. Listo. Una vez visto lo que es las instrucciones o pasos para el planteamiento y la solución de estos problemas, vamos a proceder con el siguiente ejercicio. Y el primero nos dice así: encuentra un número tal que 6 más la mitad de dicho número sea igual a 2/3 del propio número. Entonces nosotros en las instrucciones o pasos teníamos primeramente que interpretar el enunciado. Entonces vamos a interpretar. Nos dice que encontremos un número. El encontrar un número, nosotros ya tenemos que esta es nuestra incógnita y vamos a trabajar con una variable, en este caso x. La variable puede ser a, la variable puede ser x, m, cualquier letra del abecedario. Entonces ya tenemos que encontrar ese número y esa es nuestra variable o incógnita, que dice tal que 6 más la mitad. Aquí en este más ya nos está dando un signo, más la mitad. En vez de mitad en números, ¿cómo expresamos? La mitad es un medio de dicho número. ¿Cuál era el número? Como no sabemos, es x. Sea igual. Aquí nos está dando otra palabra clave, que es el igual, a 2/3 del propio número. Entonces, en vez de poner en letras 2/3, vamos a ponerlo en números. ¿Cómo se expresa 2/3? 2 línea fraccionaria, tercios. Del propio número. Como no sabemos el número, este es x. Hemos interpretado el enunciado. Ahora vamos a hacer el planteamiento de la ecuación. Listo. En este paso del planteamiento nosotros vamos a proceder a ordenar ya en una ecuación. Entonces empezamos. Y nos dice que encuentra el número. Ya eso no tomamos mucho en cuenta porque ahí nos damos cuenta que esa es solamente la incógnita. Y dice tal que 6 más la mitad de dicho número. Entonces aquí tenemos la primera expresión y decimos que 6 más la mitad de ¿qué? De dicho número, que en este caso va a ser la incógnita x, sea igual a 2/3 del propio número. Hemos planteado las dos ecuaciones. Ecuación 1, que es todo esto, y ecuación 2, que es todo esto. Como tercer punto nos dice que resolvamos o es la resolución de la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros ya aprendimos despeje y tenemos bien claro que la variable siempre debe ir a un lado, o la incógnita a un lado, en este caso al lado izquierdo, y los números que no tengan la incógnita deben ir al lado derecho, y eso es lo que vamos a hacer. Listo, entonces vamos a empezar con el despeje. Las variables en el primer miembro y los números independientes en el segundo miembro. Entonces tenemos que
El 6 aquí está sumando, va a pasar al otro miembro a restar. Y el 2/3 de x está sumando, pasa al primer miembro también a restar. Entonces procedemos a hacer esto. Tenemos 1/2 x menos 2/3 x. Esto va a ser igual, como este está sumando, va a pasar a restar. Y procedemos con la resolución. Entonces tenemos que sacar el mínimo común múltiplo, que es 6. 6 dividido para 2 a 3. 3 por 1, 3x. Menos 6 dividido para 3 a 2. 2 por 2, 4. 4x. Esto es igual a menos 6. Listo. Resolvemos lo que está en el numerador y nos va a quedar que 3x menos 4x nos va a quedar menos x sobre 6. Y esto va a ser igual a menos 6. Después de esto nosotros tenemos que tener en claro que estamos buscando la incógnita, o sea que tenemos que ver cuánto es x. Y vemos que nos está estorbando este signo y este numerito. Entonces vamos a proceder a despejar. Como el 6 está dividiendo, va a pasar al segundo miembro a multiplicar y tenemos que nos queda de la siguiente manera. Menos x es igual a menos 6 que multiplica a 6. Listo. Resolvemos y nos queda menos x es igual menos por más, menos 6 por 6, 36. Como la x debe quedar, o el número que tenemos aquí debe ser positivo, entonces nosotros vamos a pasar a hacer lo siguiente. Al primer miembro vamos a multiplicar por menos 1, y lo que se hace en el primer miembro se hace en el segundo. También vamos a multiplicar por menos 1. Y tenemos que menos por menos, más 1 por x, x, menos por menos, más 36 por 1, 36. Y obtuvimos la respuesta o el valor de nuestra incógnita. Ahora, por último nos dice que hagamos la comprobación. Entonces, ¿cómo se realiza la comprobación? En nuestra ecuación inicial que tenemos, que es esta de aquí, ahí nosotros vamos a proceder a reemplazar x. Ya no vamos a poner x. ¿Cuánto vale x? Como ya sacamos la incógnita, vale 36 y tenemos de la siguiente forma. 6 más 1/2, en vez de x, 36. Esto va a ser igual a 2/3. Esto igual a 36. En vez de la x, ahora reemplazamos el número que se encontró luego de la resolución. Y tenemos que 6 más 1 por 36, 36 sobre 2. Y aquí tenemos 36. 36 por 2 nos da 72 tercios. Entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer ahorita? A simplificar. Tenemos aquí la mitad 1 y la mitad 18. Aquí la tercera 1 y la tercera 24. Entonces, si nosotros aquí sumamos 6 más 18 nos va a dar 24. Y aquí 24. Esa es la comprobación. Como se darán cuenta, en ambos términos de la ecuación nos dio 24. Eso quiere decir que la resolución está bien hecha. Bien, una vez resuelto este ejercicio, quiero acotar a la vez una serie de tips que van a aparecer a lo largo de esta solución y planteamiento, como vemos. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio anterior apareció la mitad, y cuando dice la mitad es palabra clave de que tenemos 1/2. Si a nosotros nos dicen
que existen dos números consecutivos y que esos números van a ser igual, por ejemplo, a 40, nosotros tenemos que dos números consecutivos, por ejemplo, son el 1 y el 2. ¿Por qué? ¿Por qué son consecutivos? Porque van en serie, entonces va 1, 2, 3, 4, 5. Pero si a nosotros nos dicen en el ejercicio dos números consecutivos, nosotros decimos que, por ejemplo, el 1 es la X, esa es nuestra incógnita. Y para nosotros lograr conseguir el consecutivo de X, ¿cuánto le tengo que sumar al 1 para que me dé 2? Le vamos a tener que sumar una unidad más, entonces el otro número consecutivo va a ser X más 1. Asimismo, a nosotros nos van a decir lo siguiente. A dicho número se le va a restar, por ejemplo, 2. Entonces a dicho número se le va a restar 2. A dicho número se le va a adicionar o a sumar 5. Son frases que ustedes deben captar como para ir formulando lo que es la ecuación. En dichos ejercicios o en dichos planteamientos, al momento que le diga que es igual o es equivalente, es ahí donde termina el primer término de la ecuación y procedemos con el segundo término. Entonces, nosotros, ¿qué deducimos ahí? Que el igual va a ser, en este caso, la equivalencia y que cuando comprobemos, tanto nos va a dar la igualdad tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. Para más comprensión de esto, se les va a hacer llegar unos documentos adicionales y por favor revisar la descripción del video. Esto es todo por el día de hoy. No se olviden darle like, compartir y comentar. Gracias.